Buen día, en esta oportunidad vamos a realizar la exposición de la actividad número 2 correspondiente a las principales rutas terrestres de Colombia. Mi nombre es Alexander Huasca, va presentado al docente Hugo Pachón. Bienvenidos. Bueno, teniendo en cuenta que lo que nos solicitan la actividad, debemos empezar. Vamos a iniciar revisando la ruta entre Bogotá y Bucaramanga, teniendo en cuenta que debemos tener el factor trigonométrico. El trazado de la ruta, como la estamos viendo acá en el gráfico, saqué 10 poblaciones donde encontramos Bogotá con la distancia en la población anterior y la altitud. Ya acá abajo expuse una gráfica de la altitud y los grados de inclinación. Ahora vamos a ver cómo hicimos las funciones trigonométricas para la ruta entre Bogotá y Bucaramanga. Entonces, la distancia de la población anterior, la altitud, la información se nos arroja en radianes, y para poderlos pasar a grados de inclinación pues tuvimos que hacer una fórmula en Excel para poderlo pasar de grados a la tangente, que esta es la información que realmente nos sirve, y las demás funciones en cuanto a las reglas trigonométricas que nos solicitan. En este caso, en el recorrido de Bogotá a Bucaramanga, encontramos una distancia de 423 kilómetros aproximadamente, con una velocidad promedio de 53.33 kilómetros por hora y una duración de 8.14 horas en el trayecto estimado en el recorrido. Para la ruta Bogotá-Cali, como vemos el gráfico, como se encuentra hacia el sur, pues entonces el recorrido lo tenemos que hacer hacia abajo. Tenemos la misma información, sacamos también la altitud, ya que Bogotá se encuentra a 2.600 metros aproximadamente sobre el nivel del mar, y Cali se encuentra aproximadamente sobre los 1000. Entonces aquí en esta gráfica lo que nos muestra es más o menos para que nos hagamos una idea dentro de qué altitud se está manejando el recorrido. La tabla nos muestra la misma información, lo sacamos en radianes, inclinación, entonces decimos que una distancia entre 528.7, la velocidad promedio de 60 km por hora y una duración en tiempo estimado de 9 horas aproximadamente. En la de Santa Marta el recorrido está igual. Pasamos por las poblaciones de Chocontá, Villapinzón, Tunja, Arabuco, Barbosa, Oiva, San Gil, Aguachica, Curumaní, entre otros. Tenemos la gráfica de la altitud, igual la sacamos en la misma, aproximadamente 20 poblaciones se listaron acá. El tiempo estimado es de 17.6 horas, la velocidad promedio entre 58.5 kilómetros y la distancia 969 kilómetros. En la de Bogotá-Medellín encontramos también el recorrido que hacemos, básicamente la trayectoria. Nos dice que tomando esta ruta son 11 horas 16 minutos 7,48. Si nos basamos en la distancia teniendo en cuenta la información que tenemos en nuestros cuadros,
7,48, más o menos debemos estar muy similar, 7,92 aproximadamente, 7 horas, aproximadamente 8 horas es lo estimado para la llegada, que es el tiempo estimado para la llegada entre estas dos poblaciones, entre Bogotá y Medellín. Una distancia de 418 y una velocidad promedio de 51 kilómetros por hora. Si nos vamos a Villavicencio, bueno, la otra ruta que nos piden es Bogotá-Villavicencio. Tenemos un recorrido estimado de 3 horas 10 minutos en la trayectoria desde Bogotá bajando hacia la meseta. En la altitud nos damos cuenta también que esto es Villavicencio queda más bajo sobre el nivel del mar, y los grados de inclinación pues son variables, pero mantienen la constancia hacia abajo. En la tabla aquí también nos podemos dar cuenta que son 2 horas 50 minutos, 2,5, y nos dicen que son 3 horas 10, aproximadamente estamos sobre el rango. Son 124 kilómetros que hay de distancia entre estas dos ciudades, y pues ya pasando a la de Cali-Medellín. Cali-Medellín dice que son 8 horas 24 minutos en el recorrido que está planteando nuestro vehículo. Aproximadamente la altitud también tenemos en cuenta que Cali se encuentra sobre los 1000 metros sobre el nivel del mar, y la ciudad de Medellín es un poco más alta, ya que tiene la constancia misma en Bogotá. Los grados de inclinación también varían, se nota que tenemos zonas montañosas aquí en las altitudes, en la altitud que nos refleja la tabla. Aquí nos podemos dar cuenta que son 6,81, 451 kilómetros aproximadamente, y a una velocidad variable de 68 kilómetros por hora. De Cali-Medellín, 6,8 horas. Cali-Medellín, aquí nos podemos dar cuenta que estamos más o menos igual en cuanto a lo que es el tiempo. Entonces se puede decir que el cálculo sí es nuestra forma de confirmar que el cálculo lo tenemos correcto. Nuestra siguiente ruta que nos piden especificar es Santa Marta-Medellín. Santa Marta-Medellín pues tiene aproximadamente unas 20-22 paradas. Nosotros relacionamos como las más importantes. El recorrido es bastante largo. Nos dice que si tomamos esta ruta serán 13 horas 39 minutos aproximadamente, mientras que si tomamos la que es por el lado de Lorica son 15 horas 15 minutos, aproximadamente 2 horas más de diferencia. Si vemos nuestra tabla con los grados de inclinación y damos la sumatoria, si estamos más o menos cercanos a lo que nos dice el cuadro de información, y donde también nos informa que son aproximadamente 865 kilómetros aproximadamente de distancia, manejándolo a una velocidad promedio de 46.32 kilómetros por hora. Y la última es Medellín-Bucaramanga. Nos dicen que el promedio de este recorrido es aproximadamente de 7 horas 23 minutos.
mientras que si nos vamos por Puerto Boyacá son aproximadamente 8 horas 33 minutos, una hora más, un poco de una hora más. Si lo miramos por nuestra tabla, teniendo en cuenta que es en descenso la mayoría en cuanto a la altitud, desde Medellín hasta Bucaramanga, nos damos cuenta que de este 723, de acuerdo a nuestra tabla, estamos en 7,79, aproximadamente estamos más o menos en el rango, con 424 kilómetros de distancia a una velocidad promedio de 49.909 kilómetros por hora. En resumen, si nos damos cuenta, teniendo en cuenta estas fórmulas trigonométricas que nos dan a conocer en la materia para la realización de esta actividad, encontramos que son muy similares, teniendo en cuenta la información de latitud y la distancia que hay entre cada población, para nosotros poder asumir que se encuentran bien. Y como conclusión, tenemos que nos aporta conocimientos esta actividad en cuanto a lo que es nuestro terreno a nivel nacional, nuestro territorio nacional. Como logísticos nos permite realizar análisis de rutas para entregas justo a tiempo, y en el momento en que nosotros tengamos que manejar una flota propia, podamos determinar el combustible y viáticos del conductor o vehículos. También hacer análisis y con el fin de determinar los costos fijos de nuestros fletes, por cuánto nos saldrían, y todo esto para determinarlo dentro de la operación y los gastos de la operación como tal. Esta es mi bibliografía. Muchas gracias.